Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con nuestros panelistas que están en los días miércoles. Francisco Martorell, Pancho, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alberto? Un gusto. Y Alberto Mayol, ¿cómo estás tú, Alberto? ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal Pancho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, es bien interesante todo lo que ha pasado a partir de la inscripción de los constituyentes, las alianzas de los partidos, los manejos que algunos esgrimen que no son todos los prístinos que debieran haber sido a la hora de inscribir constituyentes por lado y lado. Esto está bastante extensivo. Es política de la política y con toda la dureza que esto tiene, digamos. Fernando, los que llevamos años en esto sabemos que los días previos son los más tensos de las agrupaciones políticas y los días posteriores, no tanto como esto. Generalmente la tensión se llevaba hasta el momento en que aparecían en el servicio electoral con a última hora llenando los espacios, etcétera. Pero lo que hemos tenido después es lo raro, pero tiene que ver, yo creo, que con esta gran cantidad de, primero que son muchas elecciones, son muchos candidatos, y además también esta dispersión que se vive en la política chilena, que lleva a que saben que tienen que ir juntos, entonces acuerdan cosas y después, si puedo hacer alguna trampita, alguna movida de última hora. A mí me llamó mucho la atención, bueno, la indignación ayer de Mario Desbordes respecto a la inclusión de Teresa Marinovich. Fue uno de los elementos quizás mediáticos, pero la declaración de Francisco Chaguán, el senador de RN, contra las autoridades de su partido, acusó de falta de respeto y desorden, y además dijo que habían sacado candidatos que habían sido elegidos por los consejos locales y que estaban ratificados y que después en la lista finalmente no fueron inscritos. Entonces, por ese lado, muy noticioso. Alberto, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que evidentemente esto tiene hay una cierta dimensión que es relativamente normal. Lo que no, a mi juicio, no es algo del todo normal, o al menos es una exacerbación de rasgos que ya existían. Es el hecho de que en el fondo la andanada de candidaturas y enorme cantidad de listas que se terminaron por producir en los sectores de izquierda, más bien vienen a hablar de que el objetivo de las personas, de los grupos, fue un objetivo de carácter ritualista. Es decir, lo importante era llegar a ser candidato a la constituyente. Lo que obviamente desde el punto de vista pragmático es un error de gigantescas proporciones, pero que cumple un rol también, porque efectivamente la política también tiene una dimensión ritual y también tiene una dimensión simbólica donde es importante dar cuenta de esa capacidad. Pero esa capacidad, si no se traduce en capacidad operativa real, se vuelve estéril. Y en ese contexto, entonces, la derecha se queda con, digamos, la mitad de la política es pura liturgia, puro símbolo. La otra mitad es puro pragmatismo. Y aquí tenemos a la derecha con el puro pragmatismo al 100%, a tal punto que el puro pragmatismo, cuando se desnuda como tal, que es el caso de la discusión por Teresa Marinovich, donde Desbordes ha sido el más enfático en contra de la forma que operó el Partido Republicano. Bueno, cuando uno ve ese nivel de pragmatismo que está bien, o sea, dentro de las reglas del juego con las que jugó la derecha, ¿por qué no les podía pasar eso? Era evidente que podía ocurrir. Y además hay experiencia internacional al respecto, se sabe mucho eso, o sea, no hay nada que inventar.
y sin embargo, efectivamente, ahí ellos se dan cuenta de que el nivel de pragmatismo llegó a niveles tales que sencillamente están teniendo que convivir y destruir lo poco de dimensión simbólica que le queda a la derecha a partir de esa alianza. Y por otro lado, la izquierda se consuela, o no lo sé cómo va a terminar esa historia, pero se queda finalmente con solamente la dimensión ritualista y simbólica y no queda con ninguna dimensión pragmática. Lo más probable es que la derecha, en ese sentido, o sea, es seguro que va a optimizar, es decir, que si X es la votación en porcentaje, X más algo, más 3, más 4, hasta más 10 podría ser, va a ser su participación en escaños como porcentaje. Entonces, la verdad es que es una situación bastante interesante porque ambas partes no son capaces de hacer más que una cosa. Y en ese contexto es bastante complejo. Ahora, la derecha vive una historia que en Europa ha sido súper conocida, que ya está tan conocida que se ha aprendido, que efectivamente los partidos de derecha, en situaciones incluso límite, no han apoyado a partidos de ultraderecha, porque entienden que esas alianzas son espurias, porque efectivamente la famosa lógica de que basta con sentarse con un partido de ultraderecha para que en el fondo todos queden operando en la lógica del partido de ultraderecha o simbolizados como un partido de ultraderecha. Por tanto, no es algo que convenga, y eso en Europa ha llevado incluso a que la derecha vote en segundas vueltas en contra del candidato de ultraderecha por un candidato de izquierda, con tal de evitar un triunfo al respecto, con mucha fundamentación y todo eso, porque es una historia que la tienen bastante más fresca. Sí, bueno, son los riesgos de muchas de las alianzas. Una cosa es pactar entre partidos y otra cosa es que pactes con una secta. Desde ese punto de vista, nadie se debiera quejar de muchas de estas cosas que están pasando. Sí, yo me acuerdo siempre, Fernando, en las elecciones por allá por los 90, cuando la UDI, por ejemplo, le cerraba las puertas a la Unión del Centro-Centro, ¿te acuerdas? Porque no quería darle patente de partido grande a la agrupación que había creado, a la secta que había creado Francisco Javier Errázuriz, y a la elección siguiente no solo no lo ingresó a sus filas, sino que además estuvo en el pacto porque consideró que era fundamental los votos. Lo mismo que pasa ahora con Kast. Claro, lo que existe es en la negociación previa, es de alguna manera que los rostros más duros de esa ultraderecha que representa José Antonio Kast no estuvieran en la lista, justamente para no darle a ese sector tanta visibilidad. Y obviamente que la inscripción de Teresa Marinovich, quien ha tenido en los últimos meses especialmente unos comentarios tremendos, hace que reaccione ese sector, porque efectivamente la rincona para un lugar al cual no quiere estar, pero efectivamente sabe que ese 10% que maneja Kast y que poniendo candidatos relativamente potentes le van a servir para ser para tener el veto necesario para muchos artículos de la Constitución. Ahora, por el otro lado, ese sacrificio, esa voluntad, etcétera, se pierde completamente, y ayer lo que más había en la dirigencia, en la militancia, en las bases, en las redes sociales, era como, bueno, ya, no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, la Constitución o la Convención Constitucional va a tener una situación que va a ser definitivamente muy difícil introducir algunos de los cambios que esta oposición planteaba o viene planteando desde años A. Sí. Ahora, esto también tuvo su correlato en situaciones donde personas argumentaron ayer que partidos políticos que los habían convocado, el caso de Teresa Valdés, yo la entrevisté anoche, y varias más, que partidos que habían convocado, optaron por otro tipo de personas a última hora, y se esperaba un poco que quedara este tipo de no sé, de mal sabor en la boca tan rápido y tan recién empezando, Alberto. Mira, yo tengo la impresión de que en ese sentido, esto ha pasado efectivamente muchas veces. Lo que pasa es que no es habitual la cantidad de oferta de candidatos posibles
el nivel de conocimiento, al menos en ciertos circuitos, en ciertos círculos de esos candidatos que finalmente en algún momento, por razones electorales, o a veces no por razones electorales, es bien evidente que en algunos casos sencillamente son por el simple aceite que requieren las máquinas internas de los grupos organizados, no solamente los partidos. Esto pasó en las listas de independientes. En las listas de independientes hubo gente que fue bajada a última hora en el marco de los dilemas de articulación de esas listas, y gente incluso con más conocimiento reemplazada por gente con menos niveles de conocimiento. O sea, esto ha sido la tónica. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué es lo novedoso en el juicio de todo esto? Que ocurre en un contexto en el cual el margen para cometer este tipo de errores, porque son errores en términos de la visión de la política como efectivamente un escenario prácticamente sin ética, sin moral, ¿ya? Esto efectivamente es una práctica que se puede modificar. O sea, se puede modificar porque la negociación no hay para qué llevarla justamente hasta que la última semana empiecen a aparecer 4 o 5 tapados y qué sé yo, que nadie puede tener tiempo para reaccionar. No corresponde, no es el momento, porque sencillamente los partidos lo que necesitan en este momento es paz, tranquilidad, legitimidad, empezar a trabajar de a poco y no seguir operando con la misma lógica. Entonces hay un error ahí, hay una especie de adicción a este tipo de prácticas, porque es muy eficiente para los que controlan los partidos, para los que tienen las acciones tipo A, las acciones tipo B, las acciones tipo C, en cada uno de su partido. Es muy conveniente porque efectivamente llega un dedazo fuerte a última hora, desestructura todo el mapa. Los candidatos que no están quedando bien, tienen que empezar a buscar dónde sobrevivir. Esa es la historia de todo. Empiezan a mirar, bueno, pero entonces te podemos cambiar acá, te podemos llevar acá, les llegan ofertas, y por tanto empiezan a mirar, y de repente ocurre que o la persona no acepta la oferta, o sencillamente no hay nada que ofrecerle, y sencillamente se cae. Y eso, claro, es muy tentador porque permite diseñar por parte de quienes controlan los partidos gran parte de las plantillas, pero tiene el defecto enorme de que persevera en la misma problemática de siempre, y que es demostrar que los partidos están operando con unas lógicas que son ilegítimas al menos. Entonces, en ese contexto yo creo que en esta ocasión, con el nivel de relevancia ritual, simbólica que tiene la Convención Constitucional, creo que fue un error gigante, y de hecho por algo ha sido una tremenda noticia. Siempre salía algún caso, pero aquí tenemos a todos, en todas partes, reclamando por lo mismo. Sí, y además ha surgido esta idea de nuevamente de la idea esta de nepotismo, digamos, de que está lleno de parientes de políticos profesionales que están postulando, que en sí mismo no debiera tener un obstáculo, no debiera ser un obstáculo si es que van a someterse a la decisión de la ciudadanía, pero bueno, incluso está lleno de partidos que han hecho gárgaras respecto del nepotismo y que están hoy día viendo cómo probablemente van a tener que votar por tíos, primos, sobrinos, en fin. Sí, bueno. Primero, volviendo al tema anterior, efectivamente acá el interés demostrado por estar en la Convención Constitucional y ser candidato es lo que genera obviamente mucho más ruido y problema, y porque alguna persona se queda afuera, y tenemos todos estos temas que están conversando. Es decir, primero, mucho interés. Recordemos que, por ejemplo, para hacer listas parlamentarias antiguamente, en la misma elección del 2017, muchos partidos debieron convocar a gente que ni siquiera pensaban que iban a salir, y finalmente salieron. Entonces el interés motivó y motiva toda esta crisis. Ahora, respecto a lo otro, efectivamente, es decir, las gárgaras que se han hecho respecto al nepotismo, pero a la hora de elegir nombres que sean más conocidos por la ciudadanía, apellidos que les suenen, es donde los partidos y los caudillos de cada zona aprovechan y meten a sus familiares. Ahora, efectivamente, uno no les puede reprochar, porque finalmente será la ciudadanía
quien libremente lo va a escoger o no. No hay una decisión, y ahí está la diferencia con el nepotismo clásico, que es cuando tú tienes el poder y desde el poder metes y pones algún familiar o pariente directo en un cargo público. Acá va a ser la ciudadanía la que espere, y los que lo hacen justamente apelan a que la ciudadanía los reconozca a ellos y voten por sus familiares. Es una forma que efectivamente va erosionando la credibilidad y la legitimidad de los partidos también, y va también afectando al militante común que dice, bueno, ¿por qué está el hijo de y no estoy yo? Y eso es lo que ha generado también problemas en la fortaleza de nuestros partidos, que es lo que es una de las críticas que siempre hacemos, es decir, que a la hora de analizar, de debatir, etcétera, los partidos han perdido mucha fuerza, no surgen liderazgos con potencia, esos liderazgos que surgen en los partidos se diluyen rápidamente y terminamos en situaciones como esta, que lo que tenemos son unas listas medias flanes, con una situación bastante gelatinosa, donde finalmente la ciudadanía va a tener que ir. Y lo que puede salir justamente de esto es tal dispersión que, como dice el dicho, Dios nos pille confeso, o el diablo nos pille confeso, no sé. Dios nos pille confesado. Dios nos pille confesado, ¿no? Sí, yo creo que a ver, esto es bien complejo porque en realidad es la dimensión ética en la política al menos siempre tiene que estar matizada. Entonces, evidentemente, ¿por qué? Porque sencillamente se está jugando un juego de poder, y el juego del poder normalmente tiene poca tolerancia a una perspectiva ética muy elevada. Hay casos muy escasos y muy emblemáticos de personas que han logrado conciliar ambas capacidades. La capacidad de producir poder a partir de la ética es algo que ha ocurrido, pero no es algo muy habitual. Ahora, en ese contexto, yo creo que el gran problema reside en que no se puede seguir abusando del concepto de libertad que hay detrás de la votación, que es lo mismo que pasó con el mercado. Las empresas decían, bueno, pero si la gente decide lo que va a comprar, va y compra la marca que más le gusta, y la marca que más le gusta puede haber 3 marcas distintas que son en realidad el mismo dueño o que están coludidas, pero la gente compra la que más le gusta y puede cotizar y puede ver los precios y puede ver las posibilidades y ya está. Bueno, todo eso es jugar con el concepto de libertad, que se supone que es el concepto que más le importa a la visión dominante para la democracia representativa y para los mercados, porque en el fondo, en algún momento las personas empiezan a sentir que, no obstante voten, incluyendo las personas que votan, que no son la mayoría, no obstante voten, efectivamente hay un abuso de ese imperio de la libertad, en el cual es posible de alguna manera interferir en ella, usándome incluso a mí mismo como canal para eso. Esa sensación de estar siendo parte de un montaje en el cual yo participo sin tener ninguna idea del montaje, esa sensación es la sensación fundamental de la época. O sea, ese es el gran lugar donde se ha producido la crisis, no solo en Chile, desde el punto de vista de la representación política, en el caso de la política, y desde el punto de vista de la visión de una ética en el mercado, en el caso de los negocios. Es el gran lugar, porque en el fondo se están traicionando con la misma herramienta que era tu poder, que es la libertad para elegir. Sí. Y eso es lo que está pasando. Esa es la parte compleja de todo este escenario, porque efectivamente no reside ya la legitimidad simplemente en decir usted lo votó. Es cierto, y lo peor de todo es que es cierto, y eso hace más doloroso lo que le pasa a esas personas, porque en el fondo se dan cuenta de que además son cómplices de una situación que les perjudica. Entonces te dejan en una situación imposible que hace que la política signifique lo que significa hoy día, que es básicamente un universo totalmente carente de sentido para las personas, y derechamente el mundo de la mentira, del odio, y por qué no decirlo simplemente, de la caca. Sí, bueno,
vamos a seguir escuchando probablemente durante algún rato muchos de estas resquebrajaduras en términos de... aquí hubo dos tipos de fenómenos. Una tiene que ver con los pactos, y eso es lo que probablemente afecta a Chile Vamos con las adquisiciones que han habido en torno al nombramiento de una particular candidata, digamos. Y ahí han habido desde amenazas que plantearon varios de los candidatos que son más potentes, probablemente por haber sido ministros, Cristian Monkever, Gonzalo Blumel, de incluso retirarse. Lo plantearon ayer. Si es que esto no cambiaba. Pero en otras partes, como el caso de la oposición, también ahí hay una reyerta respecto de la razón por la cual a personas a las cuales se había invitado a participar las dejaron fuera, y son distintas las consideraciones. En algún caso se ve más bien una lógica que incluso podría tener ribetes de sexismo, en otros casos abrir espacio a políticos tradicionales que estaban fuera del circuito, pero no cabe la menor duda de que vamos a hablar durante bastante rato todavía de cómo se configuró esta masa de candidatos. Sí, eso, y además cómo se van a ir articulando estas listas para su mensaje, porque ahí es fundamental mostrar de alguna manera el qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuál es la característica que va a tener y cómo vas a ofrecerle a la ciudadanía los distintos candidatos que presentaste. Y creo que ahí hay un desafío mayor, tomando en cuenta que no nos queda nada. Es decir, estamos hablando de una elección que va a ser dentro de 3 meses, que además tiene distintos ribetes. Es decir, ese día cuando vayamos a votar vamos a tener que elegir al alcalde hacedor, al concejal controlador, al gobernador con capacidad política para instalar y administrativa para instalar una nueva figura de gobierno, y además a los constituyentes con unas características muy especiales, que es lo que yo quiero para los próximos 40 años. Entonces, y con cierta expertise. Es un desafío mayor que hoy tienen los partidos, por lo tanto, tienen que rápidamente cerrar este capítulo para empezar a ver cómo estos productos que sacaron al mercado, estas listas extrañas y esta gran dispersión, la ofrecen a la ciudadanía. Sí, yo tengo la impresión de que la diferencia entre las problemáticas de lado y lado es que la situación de lo que es la ex concertación, digámoslo así, no da para más el modus operandi, y sencillamente no han sido capaces de hacer el aprendizaje, y eso lo va a seguir desgastando todavía más si cabe eso ser posible. En el caso de la derecha, yo creo que la situación es distinta y de alguna manera un poco peor, no porque sea más grave en lo inmediato, sino porque en el fondo define las líneas de trabajo del futuro de la derecha en Chile. La historia de los liberales, la historia de los Blumel, digamos, en Chile, es muy dura. Siempre terminan haciéndole la pega a los conservadores, o incluso a la ultraderecha en algunas ocasiones. Y en este caso está un poco ocurriendo, y lo más probable, me parece probable, que estos atisbos de renuncia no sean tales, que finalmente se queden, y finalmente tengan que aceptar la intromisión de una especie de exageración, de apoteosis de la ultraderecha como Extremarino, hizo una especie de caricatura de lo que es la posición de derecha, y van a tener que convivir con ellos porque no han sido capaces de trazar la línea con claridad. Y en ese contexto no hay nadie que pueda apelar a la responsabilidad del Partido Republicano. La responsabilidad es de los partidos que negociaron y no fueron capaces de darse cuenta que esta situación era posible, y un día antes estaban diciendo que todas las candidaturas eran muy respetables, lo que ya significaba que tenían muy claro que había posibilidades de que llegaran candidaturas no respetables. Sí, en todo caso es interesante ver cómo recién constituidos los pactos, digamos, o algunos pactos, ya sean de candidatos o de partidos, surge pero instantáneamente la reyerta, digamos.
todo lo que se ha dicho respecto, todo lo que se ha dicho en Chile Vamos respecto de la situación que se generó con el Partido Republicano, parece, ¿para qué estamos con cosas? Parece como esa típica cosa que tú se supone que tienes que tenerla discutida de antes, digamos. Sí. Sí, por eso te decía, es lo inédito en esta. Siempre teníamos esa llegada de última hora, pero con ciertos acuerdos que al menos se demoraban varios días, es decir, aparecían lesionados, porque siempre aparecen lesionados, gente que se quedó fuera de la lista, gente que movieron de un lugar a otro, gente que finalmente se bajó porque no le gustó la persona que lo acompañaban, pero lo que no teníamos era tan inmediatamente una reacción visceral fuerte, ¿no? Contra especialmente la de Mario Desbordes ayer, y además los ataques que inmediatamente recibió desde el Partido Republicano a través del Rojo Edwards y después del mismo caso. Sí, yo encuentro que ahí, por ejemplo, ¿cuál es el pronóstico, Alberto? No, yo creo que José Antonio Kast jugó a su manera bien las cartas, llevaba mucho tiempo además sin capacidad de poder someter al sistema. Los partidos políticos de su talante están acostumbrados a que se hacen a punta de éxito y de sometimiento del resto del sistema político a sus reglas del juego. Esa es la fórmula, ¿ya? Desde los años 20 en adelante ha sido siempre la tónica de ese tipo de partidos y movimientos. Y me refiero en los años 20 a Berlín, entonces a Múnich, perdón. Entonces es bien interesante en ese sentido lo que está pasando, porque él se está jugando la carta fundamental, y por eso digo que este es una maniobra en términos geopolíticos muy importante, porque abre la partida del futuro de la derecha y pone una tensión importante para marcar que la derecha se debate en un dilema existencial de grandes proporciones. Ante la ausencia de un proyecto y de una convergencia de ideas como fue el anterior proyecto de la derecha, sencillamente ya están en disputa y no parece haber posibilidad de una síntesis, y el gran mecanismo que él busca es el sometimiento absoluto de los sectores que tengan alguna clase de tinte liberal, y eso es bien interesante como destino del próximo lustro de la discusión constitucional, en fin, es muy potente. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo se generan estas nuevas amistades. Muchas gracias, Francisco Martorell y Alberto Mayol. Cuídense. Gracias. Un abrazo, cuídense ustedes. Chao. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.